Hoy vamos a ver la función contadora de divisores primos. También vamos a ver la función sigma, que suma divisores, y la función phi de Euler. Ok, entonces, este, la clase pasada, bueno, el video pasado vimos la función contadora de divisores nada más, no los divisores primos. Entonces lo definimos como la función que toma valores enteros y regresa también valores enteros. Y es simplemente la cardinalidad del conjunto de divisores positivos intersección el conjunto de primos. Entonces pues son divisores primos. Entonces vamos a ver unos ejemplos y algunas propiedades. Por ejemplo, para el 30, pues el 30 tiene 3 divisores primos, porque son 2, 3 y 5, y esto lo sabemos gracias a la factorización del 30, que es esto. De hecho, gracias a que la factorización es única, sabemos que estos son los tres primos que dividen a 30, porque no puede haber otra expresión del 30, esta es la única expresión que hay. Entonces estos son los 3 primos que tiene el 30, y por lo tanto d' de 30 es 3. Entonces explícitamente, esto nada más es para escribir todo explícitamente, usando la fórmula. Entonces es la cardinalidad de esta intersección, pero esta intersección son todos los divisores del 30, que son estos. Intersección del conjunto de números primos, entonces lo que vamos haciendo es que vamos eliminando todos los que no son primos. Entonces nos quedamos con 3. Ahora, por ejemplo, si n es igual a 1, entonces ningún primo divide a 1. Por lo tanto, d' en 1 es igual a 0. Ahora, esto es muy peculiar. El resto de las funciones que vamos a estudiar y hemos estado estudiando no cumplen esto. Todas las demás cumplen que f de 1 es 1. Entonces esto es algo muy particular, y más adelante vamos a ver por qué es muy particular esto. Ahora, en general, si tenemos un entero n que se factoriza como primos así, pues entonces la cantidad de primos que tiene n, divisores primos, es s. Es la cantidad de primos que aparece en su factorización. Esto es porque la factorización es única. Un ejemplo es, por ejemplo, el 36. El 36 se factoriza de esta manera, y solamente tiene 2 primos, el 2 y el 3. Entonces d' de 30 es 2. Ahora, otra consecuencia de la propiedad anterior es que si n es una potencia de un primo, pues entonces solamente tiene un divisor primo, pues p. Entonces no importa qué tanto estemos elevando p, solamente va a tener un divisor primo, el p. Ahora, entonces aquí tenemos que en todo primo d' vale 1. Entonces, si evaluamos d' en la subsucesión de primos, entonces esa subsucesión es la subsucesión constante 1. Esto es precisamente porque esto es igual a 1 para todo primo. Por lo tanto, el 1 es un punto de acumulación de la sucesión. En general es esta sucesión, y esto es porque podemos encontrar una subsucesión cuyo límite es 1. Si tomamos los primeros n primos, entonces el producto de ellos pues tiene n factores primos. Entonces podemos encontrar otra subsucesión, que es esta, que diverge a infinito, porque pues es igual a n. Entonces cuando n tiende a infinito, entonces, por ejemplo, entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la subsucesión d' evaluado en el producto de los primeros n primos,
pues por esta fórmula, esto es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de n. Y esto es igual a infinito. Entonces hemos encontrado otra subsucesión que diverge a infinito. Entonces tenemos una subsucesión que diverge a infinito y otra, que es la anterior, que converge a 1. Entonces, por lo tanto, pues no, el límite de esta sucesión no existe. Por último, podemos dar una cota de D' usando la cota de la función contadora de divisores que habíamos calculado antes. Entonces, como esta intersección está contenido en este conjunto, pues entonces la cardinalidad de este conjunto es menor o igual que la cardinalidad de este conjunto. Y por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto, que es precisamente es menor o igual que la cardinalidad de este conjunto, que es precisamente D de n. Y pues ya habíamos, esta cota ya la habíamos calculado. Por lo tanto, pues tenemos que D' de n es menor o igual que 2 raíz de n. Esta cota no es muy buena porque depende de otra función. Y pues cuenta todos los divisores, nada más cuenta los primos. Entonces esta desigualdad, esta cota, se sigue de una propiedad muy sencilla. Entonces la cota que vamos a obtener no es tan buena. Ahora, lo que les mencionaba antes del valor de D' en 0, eso lo hace, no es muy usado esta función en la teoría de números, porque esto vale 0, mientras que el resto de las funciones valen 1 cuando n es igual a 1, es lo que les mencionaba. Y de hecho esa propiedad, o sea, la propiedad de que f de 1 es igual a 1, esta propiedad es necesaria para que una función aritmética sea multiplicativa. La definición de multiplicativa la veremos en la siguiente sección y es una propiedad muy importante. Entonces, por eso D' no se usa, y de hecho la notación tampoco es estándar. Esta D' que yo he usado no es estándar porque pues realmente no mucha gente lo usa. Ahora cambiamos, vamos a estudiar un poco la función sigma. Entonces la función sigma, en lugar de contar divisores, suma divisores. Es decir, que es la función que va de los enteros positivos a los enteros, definido como la suma sobre todos los divisores de n, pues hay que sumar d. Entonces, déjame aclarar un poco esta ahorita con los ejemplos esta notación se va a aclarar, pero por cuestiones de notación nosotros vamos a escribir, en lugar de escribir esta suma, vamos a escribir esto. Entonces este símbolo se refiere a que vamos a sumar sobre todos los divisores de n, y aquí no se está escribiendo, pero aquí estamos asumiendo implícitamente que d es positivo. Entonces esto es notación, y esto significa que estamos sumando sobre todos los divisores positivos de n, y lo que estemos sumando aquí en este caso es exactamente el mismo divisor. Por ejemplo, usando esta misma notación, la función contadora de divisores pues es simplemente suma sobre todos los divisores de n, pero en lugar de sumar el divisor sumamos 1, es decir, por cada divisor estamos contando un 1. Y eso cuenta divisores. Al final, al hacer la suma, eso cuenta los divisores de n. Entonces, para aclarar un poco más esta notación, pues veamos un ejemplo. Para n igual a 15, tenemos que los divisores del 15 son 1, 3, 5 y 15. Esto se puede verificar a mano. Entonces, pues sigma de 15 es, por definición, la suma sobre todos los divisores de 15. Estamos sumando ese divisor, entonces por cada divisor aquí vamos a sumar 1, el 3 es divisor, entonces lo sumamos, el 5 también lo sumamos porque es divisor, y el 15 también es divisor. Entonces sumamos todos los divisores y obtenemos 24. Entonces sigma de 15 es 24.
otro ejemplo. Para n igual a 18, los divisores del 18 son estos. Son 6. Entonces, sigma de 18 pues es la suma de todos estos elementos. Entonces, 1 más 2 más 3 más 6 más 9 más 18 igual a 39. Por otro lado, tenemos que sigma de 3 es igual a 1 más 3, que es igual a 4, porque 1 y 3 son los únicos divisores del 3, porque es primo. Y sigma de 6 pues es la suma de sus divisores, que es 1 más 2 más 3 más 6. Y eso es igual a 12. Entonces observen que sigma de 18, que es 39, no es igual a esto, es 39, no es igual a 4 por 12. Que 4 por 12 es 48. Entonces, al parecer, sigma no siempre cumple la propiedad de que sigma de n por m es igual a sigma de n por sigma de m. Esta propiedad, vamos a ver que sí se cumple en ciertos casos especiales, en particular, más precisamente cuando n y m son primos relativos, esto sí sucede. Entonces, esto sucede a veces, pero no siempre. Este es un ejemplo. De hecho, este ejemplo es un contraejemplo a esto porque 3 y 6 no son primos relativos. Entonces 3, el máximo común divisor de 6 y 3 es 3 porque 3 divide a 6. Entonces, esto lo vamos a estudiar más a fondo cuando veamos funciones multiplicativas. Ahora vamos a ver el caso, como lo vimos en el caso 3, pues si P es un primo en general, pues los divisores de P son uno y el mismo, es la definición de ser primo. Por lo tanto, el sigma de P es la suma de él mismo y 1. Y de hecho, esto es un sí solo si P es primo. O sea, ahorita el argumento que acabo de dar es que si P es primo, entonces sigma es igual a P más 1. Pero para la ida hacia acá, simplemente hay que observar que si sigma de n, que sigma de n siempre es mayor o igual que n más 1. Y esto es porque n divide a n y 1 divide a n. Por lo tanto, el sumando n siempre va a aparecer y el sumando 1 siempre va a aparecer. Entonces, esto siempre es mayor o igual que n. Entonces, cuando es igual a n más 1, mayor o igual que n más 1, entonces cuando la suma es exactamente el número más 1, significa que ya no hay otros divisores, no estamos sumando otras cosas. Eso significa que no hay divisores y por lo tanto los únicos dos divisores del número n es n y 1. Eso significa que es primo. Entonces, esto es un sí solo sí. Ahora vamos a generalizarlo. Ya habíamos visto que potencias de primos, ya habíamos visto que aquí esto es un errorcito, aquí debe de haber p al alfa. Entonces, los divisores de p a la alfa son todas las potencias de p menores, o sea, cuyo exponente es menor o igual que alfa. Esto lo reescribimos de esta manera un poco más sugestiva, que es p a la 0, p a la 1 hasta p a la alfa. Entonces, por la fórmula de la suma geométrica, tenemos que sigma de p al alfa es la suma de todas las potencias de p menores o iguales que alfa. Entonces va de k, del exponente va de 0 hasta alfa. Esto es literalmente la fórmula de la suma geométrica y obtenemos esto. Por último, podemos usar la cota superior que habíamos calculado para dn para dar una cota superior de sigma de n. Entonces, sabemos que sigma de n es la suma sobre todo de los divisores de n. Pero si d es un divisor de n, pues entonces d es menor o igual que n. Entonces, cada término de la suma esta lo vamos a acotar por encima por n. Entonces, tenemos que sigma es menor o igual que la suma sobre todos los divisores de n de una constante. Entonces, esta constante no depende de los divisores. Entonces, sale de la suma. Y obtenemos que n por la suma de puros unos sobre los divisores de n. Pero esto es literalmente la definición de la suma de la función contadora de divisores. Por nuestra cota anterior, simplemente lo acotamos y obtenemos esto.
Entonces, nada más un comentario más aquí, esto se deduce de que en lugar de contar un 1 en cada divisor, contamos un n en cada divisor y así obtenemos esta cota y por lo tanto esta. Aquí abajo podemos ver la gráfica de la cota. Esta es la cota 2n raíz de n. Entonces, si se fijan, es una cota muy, muy grande. Entonces, no es muy buena en el sentido de que no nos aproxima muy bien la función, pero sí es una cota superior. Y de hecho, es bastante superior. Esta línea verde es la función n más 1. Y aquí vimos que esto es igual a sigma de n, si solo si n es primo. Y es el mínimo valor que puede obtener. Entonces todos estos piquitos, todos estos picos, aquí, todos estos picos corresponden a primos aquí abajo. Entonces esto sí es una cota inferior excelente porque sí se obtiene en muchos puntos y todos los demás puntos son mayores que esos. Entonces esta es la gráfica de la función sigma y con las cotas. Ahora, antes, para ver un poco mejor el comportamiento de sigma, aquí arriba teníamos unas gráficas más claras. Entonces, si se fijan aquí, sigma crece. Siempre crece. Esto es por la cota inferior que tiene. Pero también es un poco caótico. De hecho, cada uno de estos picos aquí abajo, o sea, todos estos corresponden a primos. Entonces, siempre que hay un primo, hay un pico abajo. Y los primos son muy caóticos, entonces hay muchos picos caóticos hacia abajo. Y entonces, pues puedes volverse muy caótica la gráfica. Ok, ahora vamos a ver un caso muy específico tomemos estos tres valores de n, 6, 28 y 496. Ya habíamos calculado que sigma de 6 es 1 más 2 más 3 más 6, que es igual a 12, que resulta ser 2 veces el 6, que es el número que metimos aquí. Sigma de 28 es la suma de los divisores del 28, que son 1, 2, 4, 7, 14 y 28. Si hacen la suma van a obtener 56, que es exactamente 2 veces 28. Y el 28 es el número que estamos metiendo aquí. El 496 también cumple lo mismo. Si sumamos todos los divisores del 496, obtenemos 992, que es precisamente 2 veces 496. Es decir, que estos tres números cumplen que sigma de n es igual a 2n. Entonces, Euclides decía que estos números son la suma de sus divisores propios, ¿no? Es decir, que no estamos incluyendo el número mismo como divisor. Entonces, si nosotros quitamos estos, pues simplemente es dividir el resultado en 2. Entonces significa que un divisor, entonces estos números son suma de sus divisores, no incluyendo el mismo. Él los llamaba que eran números perfectos. Cuando tengamos un poco, de hecho, Euclides y Euler dieron una caracterización de estos números perfectos cuando son pares, como lo son estos tres números. Dice que todo número perfecto par, n es perfecto par si y solo si existe un número primo de esta forma, tal que n es igual a esto, a una potencia de 2 por un primo. Y pues, por ejemplo, 28 es perfecto par. 28 es igual a 2 a la 2, que es 4, por 2 a la 3 menos 1, que es 7. 4 por 7, 28. Entonces, 28 sí es perfecto par gracias a este teorema. Y 496, pues es 2 a la 4, que es 16, por 31. Entonces, pues también es un perfecto par.
Esta prueba lo vamos a hacer después, cuando probemos que sigma es multiplicativa, es decir, que sigma cumple esa propiedad que vimos antes, que sigma de n por sigma de m nos da sigma de n por m. Entonces, cuando sepamos esto, vamos a probar este resultado. Ahora, ahora vamos a ver la última función aritmética, que es la función phi de Euler. Entonces, la función phi de Euler se define como una función que va de los enteros positivos a los enteros positivos, como la cantidad de números menores que n y mayores iguales que 1, o sea, entre 1 y n, que son primos relativos con n. Entonces, esto es parece un poco rebuscado, pero entonces vamos a ver unos ejemplitos para familiarizarnos con la función phi. Entonces vamos a agarrar n igual a 15. Entonces, phi de 15 es por definición la cantidad de números entre 1 y 15 que son primos relativos con 15. Entonces, lo que hacemos es que escribimos todos los números del 1 al 15 y vamos cancelando los que no son primos relativos con el 15. Entonces, el 1 sí es primo relativo con el 15, porque el máximo común divisor de 1 y 15 es 1. También el 2 es primo relativo porque no comparten factores. Pero el 3 divide al 15. Entonces, el máximo común divisor de 3 y 15 es 3. Y esto es mayor que 1. Entonces, el 3 hay que quitarlo. Ahora, el 4 también es primo relativo con el 15, porque 4 solamente tiene a 2 como factor primo. Y el 15 no, entonces sí es primo relativo. El 5 tampoco, porque el 5 divide el 15. El 6 no es primo relativo porque el 3 es un divisor común tanto del 6 como del 15. El 7 es primo, entonces es primo relativo con 15. El 8 es una potencia de 2, entonces también es primo relativo con el 15. El 9 no, porque el 3 es un divisor común de 9 y 15. El 10 tampoco, porque el 5 es un divisor común del 10 y el 15. El 11 no, porque es primo y no divide a 15. El 12, el 3 es un divisor común del 12 y del 15 y por lo tanto no es primo relativo. El 3 es primo, entonces es primo relativo con 15. Y el 14 solamente tiene al 2 y al 7 como factores y por lo tanto es primo relativo con 15. Ahora el 15 pues claramente no es primo relativo con 15. Entonces, si eliminamos todos estos números, nos quedamos con 8 números, el 1, 2, 7, 8, 11, 13 y 14. Por lo tanto, phi de 15 es 8. Pues vamos a ver otros ejemplitos para familiarizarnos un poco más. Entonces, si n es igual a 3, pues entonces phi de 3 es simplemente la cardinalidad del conjunto 1, 2, sin el 3. El 3 lo cancelamos, déjame. Entonces esto es igual a la cardinalidad de qué conjunto. Pues 1, 2, 3, pero hay que eliminar el 3 porque el 3 no es primo relativo con 3. Entonces nada más hay dos números primos relativos menores que 3, el 1 y el 2, por lo tanto phi de 3 es igual a 2. Para el 4, pues phi de 4 es la cardinalidad del conjunto 1, 2, 3, 4, eliminando al 2, que no es primo relativo con 4, y el 4, que tampoco es primo relativo con el 4. Entonces también es igual a 2. Ahora, por otro lado, phi de 12, phi de 3 por 4 es igual a phi de 12. Y phi de 12 hacemos lo mismo que hicimos con el 15 y con los demás. Escribimos todos los números entre 1 y 12 y vamos quitando los que no son primos relativos con 12. El 2 es factor común con el 12. Entonces, aquí arriba voy a estar escribiendo el máximo común divisor del número de aquí abajo con 12. Entonces aquí el 12 es divisor común. El 3 es divisor común del 3 con el 12. El 4 es divisor común del 4 y el 12. El 6 pues divide a 12. 7 es primo. El 8, el máximo común divisor entre 8 y 12 es 4, porque 4 es un divisor común de 8 y 12 y es el más grande. El 9 es 3, porque 3 divide a 12 y a 9. El 10 es 2, el 11 es primo y el 12 pues es 12. Entonces por eso se cancelan todos estos y obtenemos 4. Pero resulta que 4 es 2 por 2.
Entonces phi de 3 por 4 es igual a phi de 3 por phi de 4. Entonces aquí tenemos la propiedad que phi de n por m es igual a phi de n por phi de m. Esto no siempre sucede. El ejemplo es el que sigue. Agarremos n igual a 2 y n igual a 6. Ya habíamos visto que phi de 2 es 1. Bueno, más bien, phi de 2 son todos los números primos relativos con 2 en el 1 y el 2. Pero el 2 no es primo relativo con 2. Entonces nada más nos queda el 1. Por lo tanto, phi de 2 es 1. Si n es igual a 6, pues hacemos lo mismo. Escribimos los números menores o iguales que 6 y cancelamos los que no son primos relativos con el 6. Ahora aquí debería de ir el 6. Pero el 6 lo cancelamos porque no es primo relativo. Entonces hay dos elementos aquí. Y por lo tanto tenemos que phi de 2, que es 1, por phi de 6, que es 2, nos da 2. Pero esto es distinto de 4, que es phi de 12, que es lo que habíamos calculado aquí arriba, que es phi de 2 por 6. Entonces aquí justo tenemos que phi de 2 por phi de 6 no es phi de 12. Entonces esta propiedad no siempre se cumple. Se cumple para algunos casos, y el caso como antes va a ser cuando n y m son primos relativos. Esto se dice que phi es multiplicativa, y eso lo veremos en la próxima sección. Ahora vamos a calcular phi en algunos valores especiales. Si n es primo, entonces todo entero menor que p es primo relativo con p. Pues, ¿por qué? Porque si k, el máximo común divisor de cualquier entero y un p, solamente tiene dos posibilidades, correspondiente a los dos posibles divisores de p, o es 1 o es p. Si es p es porque p divide a k, y si es 1, pues es en el caso contrario, que p no divide a k. Entonces esto solamente tiene dos posibles valores, ¿sí? Y si k es menor estricto que p, pues entonces p no puede dividir a k, y por lo tanto tenemos esto para toda k menor estricto que p. Entonces tenemos que todos los números aquí en este conjunto son primos relativos con p. Por lo tanto, la cantidad phi de p pues es la cantidad de números primos relativos con p, y es p menos 1. Entonces, por ejemplo, nada más déjenme escribir aquí un ejemplito rápido. Phi de 7, por ejemplo, si escribimos todos los números del 1 al 7 y cancelamos los que no son primos relativos con el 7, pues el único de aquí que no es primo relativo con el 7 es el 7. Entonces aquí la lista nos llega hasta p menos 1, que es la razón por la cual aquí está p menos 1. Ahora vamos a ver el valor de phi en una potencia de alfa. Ahora, observe que el máximo común divisor de k y p al alfa es 1 si, solo si k es primo relativo con p. Entonces, y esto sí, solo si, bueno, esto ya lo vimos, el sí, solo si p no divide a k. El ejercicio que les dejo es nada más piensen en cómo probar esto. Realmente no es muy complicado, pero les va a servir como ejercicio de práctica para probar o calcular máximos comunes divisores. Entonces vamos a suponer que esto es cierto y que ya lo probaron como ejercicio. Entonces, por lo tanto, tenemos que k, el máximo común divisor de k y p al alfa es mayor que 1 si, solo si p divide a k. Esto es la negación de esta equivalencia. Entonces estamos negando la equivalencia, entonces por lo tanto el máximo común divisor es mayor que 1 si, solo si p divide a k. Ahora, ¿cuántos múltiplos de p hay menores en este conjunto? Pues todo este conjunto, si cada múltiplo de p aparece en distancias de p, entonces pues va a haber p al alfa entre p múltiplos. Déjame escribir un ejemplito de eso. Entonces, por ejemplo, si ponemos p al alfa igual a 2 a la 3, que es 8, pues ¿cuántos múltiplos de 2 hay del 1 al 8? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Entonces, por ejemplo, si nosotros... Entonces, ¿cuántos múltiplos de 2 hay? 1, 2, 3, 4. Y pues es simplemente 8 entre 2. Ahora, por ejemplo, si hacemos... déjame escribir otro ejemplo. P al alfa igual a 3 al cuadrado. Sí, 3 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 3 hay aquí? Pues está el 3, el 6 y el 9. Y esto es simplemente 9 entre 3. Entonces, ¿qué está pasando? Pues los primos aparecen con distancias fijas entre ellos. Los múltiplos aparecen con distancias fijas. Entonces, los múltiplos de 2 aparecen cada 2 números. Los múltiplos de 3 aparecen cada 3 números. Entonces, para encontrar cuántos múltiplos hay en cualquier intervalo, pues es agarrar la longitud del intervalo, en este caso 8, y dividirlo entre el número cuyos múltiplos queremos contar, que es 2. Porque el 2 es simplemente la distancia entre cada múltiplo que hay. Por eso, en general, para ver cuántos múltiplos de P hay en el conjunto 1 hasta P al alfa, pues es la longitud del intervalo dividido entre el número cuyos múltiplos queremos contar. Por lo tanto, pues hay P al alfa menos 1 múltiplos de P, que son múltiplos de P. Pero por lo que habíamos visto antes, es decir, que K es primo relativo con P al alfa, si y solo si P divide a K. Entonces estamos contando los números. Oye, no, esto está mal. Espera. Si solo si... no, sí. No está bien. P divide acá. Entonces hemos contado cuántos Ks aquí, cuántos múltiplos de P hay. O sea, hemos contado las Ks que cumplen esto, que son P al alfa menos 1. Pero justo, perdón, esto es mayor estricto. Pero justo estamos contando los que no queremos. Entonces los que sí queremos es el total menos los que no queremos. Por lo tanto, los que son primos relativos con P al alfa, o sea, los que no cumplen esto, son todos menos los que cumplen esto, que son estos. Por lo tanto, tenemos esta fórmula. Ahora aquí arriba tenemos la gráfica de phi de Euler. Entonces esta, si se fijan, es un poco más regular que las otras gráficas que hemos visto. Si se fijan, aquí hay una recta aquí arriba que pasa por todos estos picos. Esta recta es simplemente la cota superior que tenemos para phi, que es phi de n igual a n menos 1. Es decir, este es el caso cuando n es primo. Esta fórmula nos dice que casi todos los números menores o iguales que n, salvo el 1, son primos relativos con n, es decir, que n no tiene divisores salvo el 1 y el mismo, y por lo tanto es primo. Entonces todos estos picos corresponden a primos. Todos estos picos son primos. Por ejemplo, este es el 41, seguro que es el 41. Es el 41 que es primo. Entonces todos estos picos son unos. Entonces, a diferencia de las otras gráficas donde los picos de abajo eran los primos, ahora los picos de arriba son los primos. Y arriba es una recta bastante nítida. Entonces, realmente el problema ahora no es encontrar una cota superior como lo hemos hecho en las demás funciones, sino es encontrar una cota inferior. En estas notas no tengo un cálculo para eso, pero en el libro de Hardy y Wright
viene una cota inferior muy buena para phi de n. Entonces, eso es todo por el momento. Vimos la función contadora de divisores primos. Vimos la función sigma. Y vimos la función phi de Euler. Entonces, en la próxima parte vamos a empezar a ver funciones multiplicativas, que es justo la propiedad de esta, de que la función evaluada en el producto de dos números es igual al producto, a la función de cada uno, el producto de la función evaluada en cada uno, y bajo qué condiciones se vale esta igualdad.